En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Amables televidentes, tengan todos ustedes un feliz comienzo del fin de semana, semana dedicada a papá. Gustavo, felicitaciones. Felicitaciones anticipadas a ti también. Aquí nosotros poco a poco nos vamos acostumbrando a la nueva forma de saludo. A veces se nos olvida, al igual que ustedes. Cuando vamos a ver la repetición este fin de semana nos vamos a reír muchísimo sí, señor. de lo que acabamos de hacer. Sí, señor, al igual que ustedes. Pero así es, desde acá, desde el equipo de producción de En Dos Negros, queremos felicitar a todos los padres en su día. Realmente consentir a papá, al rey de la casa, es tarea de todos, de cada uno de nosotros los hijos. A ese que guía nuestros pasos, a ese que buscó desde muy pequeña y de muy temprana edad guiarnos y orientarnos, y hoy por hoy, aun cuando somos mayores, necesitamos de su compañía y de sus sabios consejos. Así que para Pedro Rafael Colina, un hombre que me consta que a muy tempranas horas de la mañana, lo que es un sacrificio de un padre, hoy, por ahí dirían acá en el pueblo, este tarajayo, este muchacho ya grandote, este es un hombre, y él hace el trabajo de un papá para que su hijo, mientras está trabajando en la FM Mundial, tenga de primera mano el diario impreso. Así es. Este y otro sacrificio de Pedro Rafael. Y toda la vida ha sido así, Gustavo Alonso. Elio de Jesús Guanipa Rodríguez. Vaya mi abrazo incondicional, a la distancia, por supuesto, para ti por ser uno de los baluartes de lo que tenemos hoy en día como profesional y como ser humano. Precisamente esa estirpe, ese esquema, ese paradigma, esa herencia, ese legado que le estás dejando a Gustavo como padre, pues lo ha puesto en práctica de una manera contundente y lo pueden dar fe de ello sus dos adorables hijos. Hasta todos y cada uno de ustedes quienes celebran con nosotros el Día de los Padres, pues nuestras palabras de felicitación por tan importante acontecimiento. El rey de la casa está de plácemes en este fin de semana. ¿Tú eres papá cuántas veces? 4 veces soy papá, 4. ¿Y no hay quinto malo? No, y no va a haber quinto malo, ya va a ver que sí. Pronto, ¿Ah? Eso viene pronto, déjalo tranquilito. Yo pensé ¿La primera vez que dijeron que vas a ser papá? Fue bastante impresionante, porque es que yo soy padre por correspondencia. Mi primer hijo ya había nacido, que fue Ámbar Giria de Los Ángeles. Yo agarré a esa niña de 2 meses y fue una experiencia bastante interesantísima, ¿no? Fue como una pasantía hacer con Ámbar el papel paternal. Si lo hiciste bien, el que está arriba dijo amén. Entonces ahora estás listo para hacer. Sí, bueno, y lo que vino posteriormente con Santiago, con Javier y con Emanuel ha sido algo de verdad fascinante. Yo me imagino que la misma alegría, la misma ansiedad generaron en ti tus 2 hijos. Así es. Sin duda alguna, cada uno en su momento. Para ustedes también, cuando tiene esa certeza de ser papá y de la responsabilidad de guiarlos y de cuidarlos, es ardua todos los días, inclusive en estos días de cuarentena donde nos ha tocado el trabajo de escuela en casa, también disfruté muchísimo guiando a mis hijos en sus tareas, no haciéndoselas, guiándolos. Muy importante, porque los padres tenemos la misión de conducir el camino del hijo. Quizá en algunas oportunidades es necesario pues tomarlos de la mano y decirle, mire hijo, por aquí, y si no lo puedes hacer, bueno, yo la hago por ti, pero en salvadas oportunidades. Pero ya hay un momento donde el niño tiene que caminar solo para que más adelante no tengamos inconvenientes para que él mismo desarrolle sus habilidades, sus aptitudes. Pensé que me ibas a preguntar, porque yo siempre acostumbro preguntar primero y segundo nombre, primero y segundo apellido, que ¿cuál es el segundo apellido de papá? Sino Pedro Rafael Colina.
Mi papá debió haberse llamado Pedro Rafael Álvarez Colina. Lo que pasa es que cosas de los abuelos, pues, que estaban mal encarados en ese momento, abuela le quiso dar solamente el apellido a papá. Por ende, yo no me llamaría Pedro Colina de Paul o Pedro Rafael Colina de Paul, sino Pedro Rafael Álvarez de Paul. Bueno, esas cosas pasan y uno tiene el porqué. Y hoy porque es la explicación de ello. Pero hablando de buenas noticias, y así hemos comenzado nuestro programa el día de hoy, sin duda alguna, nuestro país está de júbilo, está de fiesta, porque el Papa Francisco ha firmado hoy finalmente el decreto que reconoce al doctor José Gregorio Hernández como beato de la Iglesia Católica Venezolana, de la Iglesia Católica Universal. Hoy los católicos de Venezuela y del mundo están de fiesta. El denominado médico de los pobres, el beato, el venerable, el nacido en Isnotú, hoy realmente pasa a los altares oficialmente como el beato del doctor José Gregorio Hernández. La noticia yo de inmediato de beneplácito se hizo sentir en la ciudad capital. Lo comentaba esta mañana en el programa, tanto en Isnotú, lugar donde nació, en Trujillo, como en Caracas, en la parroquia Candelaria, donde reposan sus restos. Y ahí está, en la iglesia Candelaria, en el pleno centro de la ciudad de Caracas. Allí se veneró una imagen oficial del doctor José Gregorio Hernández al compás de escuchar las notas del himno nacional de Venezuela y fuegos artificiales. De inmediato, con cámaras, la algarabía de los que están alrededor de la denominada Plaza Candelaria, y quienes vemos estos videos por las redes sociales se hizo sentir. Ya desde el martes 16, cuando se reunieron todos los cardenales y dieron el visto bueno, el 17 daban la noticia, se esperaba pues este fin de semana este anuncio por parte del Papa Francisco. El próximo 27 de junio, por cierto 28 de junio, se conmemora un año más de la muerte del doctor José Gregorio Hernández, pero en buena hora, porque es una noticia de unión en medio de esta pandemia. Cuando en los años 80 me dirigía en vacaciones a Churuguara, tierra natal de mis abuelos, en la casa de habitación donde me quedaba, en el sector La Sabanita, municipio Federación, veía una imagen de un médico con sombrero negro, vestido muy así, elegantemente. Y veía un enfermo que es atendido al fondo, y yo decía, en mi ignorancia, ¿y de qué se tratará esta imagen? Con el pasar de los años fuimos escuchando diversos temas o términos o epítetos que se le endilgaban a José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el médico de los pobres, el venerable. De hecho, veíamos en producciones televisivas, miniseries o cortometrajes donde relataban la vida y obra de José Gregorio Hernández, quien por mandato del Papa Juan Pablo II fue precisamente iniciado este camino hace poco más de 35 años. Camino espinoso, lleno de intrigas, de incertidumbres, de que sí se puede, que sí se logra, que sí hay milagros atribuidos, hasta que en el año 2018 ocurrieron los más interesantes datos que se puedan sumar al historial de milagros o de intercesiones que por medio de la fe ha hecho José Gregorio Hernández. Pues el país está de júbilo. A las 8 de la noche en todas las parroquias del país resonarán las campanas para celebrar de una forma muy particular esta designación. El Papa Francisco lo ha dicho, José Gregorio Hernández es santo. Su cuerpo será exhumado de la iglesia La Candelaria para ser pasado a un santuario nacional. Posteriormente habrá un proceso que con esto de la pandemia tardará quizá unos 7 u 8 meses. Se espera que en el primer trimestre del año entrante sea el proceso como tal concluido y se lleve a cabo el acto para canonizar a José Gregorio Hernández. En La Candelaria, en Caracas, hay múltiples actos y mañana desde allí se va a oficiar, cuando digo mañana hablo del sábado a las 10 de la mañana, se va a oficiar una misa para que sea transmitida por emisoras a lo largo y ancho del país y así realizar la acción de gracias por lo que tanto, por muchos años, hemos anhelado.
la elevación a santo de José Gregorio Hernández. Una noticia que al pueblo venezolano, en su mayoría, da una satisfacción profunda. Expresamos obviamente acá que las personas que nos ven de otros credos, de otras religiones, pues no están en acuerdo con este tipo de información, pero es una cuestión... Al contrario, yo pienso que es una noticia de unión, porque más allá de la fe que se profese, es un venezolano que se reconoce universalmente. Cierto. Por eso que ahí donde debemos de coincidir. Yo aclaro y me asumo a que somos más los que nos identificamos, así como nos unimos a través de un equipo de nuestra selección de fútbol, la Vinotinto, es más los puntos de coincidencia que diferencian a los venezolanos. Y este debe ser un punto de unión, realmente en este momento, independientemente de la religión. Lo digo, venezolano. Sí, lo digo porque cuando coloqué la información anoche en mi estado de WhatsApp y en mis redes sociales, hubo unas personas, quizá un poco fanáticas, no se puede, que no se podía exaltar la figura de un hombre, que aquí el único hombre que hay que exaltar es Jesucristo. Son pensamientos, son creencias religiosas a las cuales no queremos polemizar. Por eso el llamamiento que hace Gustavo Alonso Guanipa en este momento es oportuno para que este tipo de noticias que tanta falta le hacen como un bálsamo para los venezolanos, pues llenen de unión y de afecto a todos y cada uno de quienes están precisamente ávidos de buenas noticias. Ciertamente, como mencionaba, hay detalles que no son tomados en consideración por otras creencias, pero no vamos a intentar darle cabida a esos comentarios, sino más bien a buscar que esta nota con la que hemos iniciado nuestra transmisión pues llene de felicidad y de entusiasmo al pueblo venezolano. Antes de pasar a otras noticias que ocurrieron esta semana, para seguir en la onda del Día del Padre, ya que está tras cámara acompañándonos acá, un gran padre, lo definió su esposa esta mañana. Bueno, un pequeño padre. Bueno, un gran padre de familia es nuestro director general Gustavo Fernández. Para él también feliz Día del Padre anticipado a todo el equipo de producción en Dos Negros, en diferentes generaciones, 3, de diferentes edades. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Lo duda? Me consta, bueno, y lo dijo textualmente su esposa, que es de los padres que se paraba a darle el tetero en las madrugadas cuando yo era su hijo, es de los padres que le hace la comida, es un padre que está pendiente de su hijo. Ahorita, y me consta también con los más grandes, tal vez aún, que desde muy pequeño, y a pesar de la distancia, hizo siempre el sacrificio oportuno para estar al lado de sus hijos. Entonces, su esposa lo relataba esta mañana, que así lo describía. Yo le decía que si lo estaba vendiendo, y yo no, que ya había comprado todos los números, pero... Pero fíjate que es lo que yo te decía a ti, Gustavo. ¿Por qué Gustavo es buen padre? Porque recibió de su papá, que recientemente falleció. ¿Hace cuánto tiempo, chico? En octubre del año pasado. No tiene un año que falleció, pero fue lo que recibió y me consta también haber visto en Gustavo la preocupación por ir al menos una vez al año a su tierra natal para visitarlo, para acariciarlo, para compartir, para darle ese tiempo de calidad que merece con su padre. Y es así como pues se logra decir, lo dijo Andreina Fernández de Bravo. De Bravo no, Andreina Bravo. ¿Cómo es? Olivares Bravo de Fernández. Lo que pasa es que siempre se la pasa brava con el señor de Fernández. Olivares Fernández. Sí, y esta mañana, bueno, una reacción muy bonita. Tuvimos un programa especial en Becer 97.5 FM con el Día del Padre. Y al cerrar nuestro programa, pues la emotividad en estos días, Pedro, hizo sentir tanto en Andreina como en Chiqui, que rápidamente volcó por sus lentes negros. Ciertamente, como él, muchas personas, tal vez en este domingo, no van a atender físicamente a sus padres acá en la tierra, pero siempre he dicho que hay un ángel allá en el cielo ya guiando por ellos. Y ese sentimiento bonito que se ponen tus ojos aguarapados es porque hay un sentimiento de tristeza y de alegría de recordar a ese ser querido que estuvo contigo un buen tiempo. Así que, así, con esta celebración del Día del Padre, para todos reiteramos felicidades, pero paseamos las informaciones más importantes de esta semana. Pedro, el Tribunal Supremo de Justicia fue foco de atención y de noticia toda esta semana. Hablamos de puntos de unión, pero también hubo puntos de diferencia en todo el quehacer, sobre todo en el ámbito político nacional.
Bueno, esto tiene una raíz previa, ¿no? Lo que ya decíamos en nuestra edición pasada en torno a la designación del Consejo Nacional Electoral, con Indira Alfonso al frente, con Gladys Gutiérrez, con el hermano de Bernabé Gutiérrez, con Rafael Simón Jiménez y con Tania D'Amelio, quien repitió en la directiva del ente comicial. Después de haber tomado cargos el pasado lunes, Tibisay Lucena Ramírez se despidió después de 14 años del Consejo Nacional Electoral y vinieron las decisiones de la Sala Constitucional, Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde se manifestó en primera instancia que la Junta Directiva de Acción Democrática debía ser revocada y nombraron una Junta Ad Hoc. ¿Qué significa Junta Ad Hoc? Una junta designada, así como recordaba hace unos días, una junta ad hoc, la DirecTV, sí, una junta provisional, para hablar en términos comunes, que guiará las riendas, en este caso, de la organización Acción Democrática, pero hubo la reacción de inmediato. Por supuesto, el secretario general de Acción Democrática, hasta ahora conocido, Henry Ramos Ayú, dijo no desconocer esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia. También el líder opositor, Juan Guaidó, apoyó a la tolda blanca y de inmediato también se veía la semana y salió una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ahora contra la denominada entonces Primero Justicia, organización política, también haciendo lo propio. Lo cierto es que en medio del COVID-19, en medio del avance de esta enfermedad en nuestro país y a pesar de que en otros países en procesos electorales pendientes, inclusive presidenciales, unos los han pospuesto, el de nosotros avanza el proceso electoral a pesar de las circunstancias y las proyecciones de cara al futuro de esta enfermedad. Bueno, seguimos hablando de lo del TCJ. Sí, Primero Justicia tenía una junta administrativa, o más bien una junta directiva encabezada por Julio Andrés Borges, pero que fue revocada. La de Acción Democrática la encabeza José Bernabé Gutiérrez, prácticamente aliado curruña de Henry Ramos Ayub. Ahora, en este deslinde de Primero Justicia, queda fuera Julio Andrés Borges y entra Conrado Pérez y José Dionisio Brito, dos de los diputados del Parlamento Nacional que fueron expulsados de las filas partidistas y que están señalados de haber traicionado a la oposición por elegir la Asamblea Nacional que hoy dirige Luis Parra. Al día siguiente, 3 diputados, entre ellos Chaín Bucarán, Kerrins Mavares y otro diputado, Adolfo Superlano, si mal no recuerdo, solicitaron ante el TCJ que también se pronunciaran en torno al caso de Un Nuevo Tiempo y pidieron la destitución de su junta directiva, que hasta ahora no ha sido oficializada. Mencionaban tras bastidores que en el caso de Voluntad Popular, que es el otro partido del llamado G4, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, este último sería designado por el TSJ extraoficialmente como una organización terrorista y de alguna u otra manera execrado del juego político que se avecina las elecciones parlamentarias. El presidente Nicolás Maduro Moros, en una de sus intervenciones durante esta semana, dijo que el Partido Socialista Unido de Venezuela la próxima semana, más tardar, daría a conocer sus gallos, sus candidatos en todas y cada una de las circunscripciones electorales. Y esta semana en el estado Falcón y en la península de Paraguaná se han manejado algunos nombres tanto del gobierno como la oposición que queda. Y cuando digo la oposición que queda es la que se va a lanzar, al parecer, por los partidos que el Tribunal Supremo de Justicia desea. Algo que me llamó la atención fue la sesión que tuvo el miércoles la Asamblea Nacional Constituyente, una organización que fue electa a propósito de la elección en el 2015 de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente se reunió para decir que los partidos chiquitos que antes le pedían que validaran firmas para poder salir al ruedo en el escenario electoral, que esa decisión ya le echaban para atrás y que todo el mundo quería. Todo el mundo puede participar en las elecciones, pues, no importa. Entonces no ves algo así. También hay, hablando de sesión, también hubo una sesión esta semana de la Asamblea Nacional donde se pronunció y fijó posición de la prohibición de venta de combustibles y cualquier otro tipo de derivado del petróleo de nuestro país a otros países vecinos. El exhorto pues a las Fuerzas Armadas Nacionales a hacer cumplir esta decisión de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó y todo el resto de los diputados en el país. Inclusive me llamó la atención, ya que tú dices eso, ellos exhortaban a países como las Antillas Neerlandesas y a otros países a hacer respetar esta decisión. Yo diría, primero tendría que ver si esas Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en nuestro país hacen valer esa decisión de este
órgano, este poder en nuestro país constitucional, porque otro país va a hacer valer lo que tú estás decidiendo en tu propio territorio. Ahí habría contradicción, pero eso es lo que salió a la luz pública como esa información que acordase dentro de repito, el seno de la Asamblea Nacional. Y hablando de combustible, también fue noticia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien mencionó que Venezuela, si necesitara combustible por razones humanitarias, ellos lo cederían o harían, pues, no sé si llamar la negociación, o estarían dispuestos a entregar ese combustible, aún tomando en consideración de que Estados Unidos los ponga en la mira por objeto de alguna sanción de estas que ya tiene acostumbrado el gobierno de Donald Trump a quien logre auxiliar. Que de inmediato reaccionó el gobierno de Estados Unidos, tal vez exhortando a México a que evitara hacer este tipo de alianza o ayuda a nuestro país con todas las restricciones que tienen en el ámbito internacional. Hablando de Manuel López Obrador, viste sus declaraciones en torno a que decía que los secuestros se producen en un país y los secuestros se dan a las personas ricas. Por lo tanto, para que no existieran más secuestros en un país, lo importante es que todas las personas sean pobres. Estas palabras más, palabras menos, se escucharon en un discurso de Manuel López Obrador, presidente de México. Yo vi el video que dura 13 segundos, esa declaración dura 13 segundos, y me llamó poderosamente la atención y lo volví a ver. Lo vi creo que por 4 veces consecutivas y no lo podía creer. De verdad no podía creer que el representante de un país, como principal autoridad, esté promoviendo la pobreza en vez de levantar el ánimo de su gente y hacerlos más prósperos. Pedro, otra noticia que quiero traer a colación tiene que ver con la decisión en Colombia de darle castigo o pena perpetua a los violadores de niños y a los asesinos. Esto tal vez ocurre en Colombia, en el hermano país, pero esta semana también fue noticia la aprehensión de una persona en el estado Zulia que aparentemente se le acusa de la violación de 100 niños. 100 niños, pareciera así exorbitante esto, y dónde estaba y cómo ocurrió todos estos hechos, están allí, y tal vez comparando un derecho con otro, o una legislación con otra, o el castigo máximo que aquí se daría, pues sería de comprobarse estos hechos, sería la privativa de libertad, y ya todos sabemos lo que le sucede por lo general en los recintos penitenciarios a los que son acusados o castigados por los delitos de violación. Está culminando esta semana, esta fue una semana de flexibilización, y notamos cómo se incrementó el número de hechos sangrientos en el estado Falcón. No mencionamos en el resto del país, hablamos de nuestra jurisdicción. Nos llamó poderosamente la atención 2 casos suscitados en la noche del pasado miércoles. Uno en el municipio Miranda, en el sector Fundabarrios, y otro en el sector Los Guayabitos de Píritu, municipio Píritu. Hubo 2 hechos de sangre. En uno, el de Píritu, un hombre estaba estacionado dentro de su carro, supuestamente agarrando wifi, diagonal a la casa de una amiga, y 3 personas le llegaron y le impactaron en 12 oportunidades a su humanidad. Quedó muerto en el vehículo. Mientras que en Fundabarrios, en Coro, un ciudadano que estaba caminando por las calles de la zona a altas horas de la noche para llevarle comida a sus hijos, cuando venía de regreso a buscar a su esposa, fue alcanzado por personas desconocidas que le propinaron 10 disparos de arma de fuego. En ambos casos, el CICPC Subdelegación Coro mencionó que se trataría de ajuste de cuentas, aun cuando no descartan hipótesis alguna. Vamos a nuestro primer negro, nuestra primera pausa publicitaria. Al regreso por Francisco I. Cuando murió en el año 2005 el padre Carol Guadalupe. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como
como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más. No hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Sigue aumentando acá en la entidad falconiana, cada vez, lo repetimos, hasta el cansancio. Responsabilidad de cada uno de nosotros, no es del gobierno nacional, no es del gobierno regional. Ya sabemos que el uso obligatorio del tapabocas, ya sabemos el uso obligatorio realmente de este tapabocas en espacios públicos y en nuestros espacios laborales. O sea, llegar a casa, llegar a nuestro sitio de trabajo y constantemente lavarnos las manos. Sabemos la problemática hídrica en toda la entidad, pero busquemos ese poquito de agua y jabón para lavarnos las manos. Es importante guardar el distanciamiento social. Es importante que en estos días de flexibilización no entendamos que ha acabado la pandemia. No es el momento ni para reuniones familiares más allá de permitidas, un máximo de 10 personas, ni para visitar a todos los amigos, porque realmente esto es serio. Sigue el aumento de las cifras a nivel nacional, que el gobierno nacional argumentó, el presidente de la República, de ser más severo la cuarentena social en entidades como Caracas, Miranda, Zulia, entre otros estados a nivel nacional. Falcón sigue en aumento, ya tenemos nuestro primer fallecido en el estado Falcón, Pedro. Durante el pasado fin de semana se dio a conocer la muerte de una dama de 73 años que lastimosamente dejó de existir en ocasión de una terrible condición que presentó desde que ingresó al Hospital Universitario Alfredo Van Grieken de Coro y que se prolongó con el pasar de las horas. Esto concluyó a las 6:50 minutos de la tarde del pasado sábado, cuando dejó de existir la dama de 73 años que fue rápidamente en una ceremonia muy rápida, muy violenta, pues colocada en el cementerio Virgen de Guadalupe de Coro, Villa La Negrita, con una sintomatología bastante complicada, diabetes, infección respiratoria, en fin. También se habla de una situación con un ciudadano de 80 años proveniente de Dabajuro, municipio de Dabajuro, que ingresó al Hospital Van Grieken en Coro como la segunda víctima del COVID-19 en el estado Falcón. Situación que enciende las alarmas y de hecho el presidente Nicolás Maduro Moros en la noche del pasado miércoles había sido bastante incisivo, hasta lo noté un poco molesto cuando se dirigía al país por cuanto se notaba que la situación como que se estaba saliendo un poco de las manos y adelantaba lo que confirmó el jueves, la radicalización de la cuarentena en al menos 6 estados. Se pensó que en el estado Falcón, por tener muy de cerca el estado Zulia,
pudiera haber una radicalización de la cuarentena. Sin embargo, hay que estar atentos a los anuncios del mandatario regional Víctor José Clar Boscán para saber si hay alguna medida adicional que por parte del gobierno regional y de la SODI Falcón se tienen que tomar la próxima semana cuando nuevamente entremos en el proceso de cuarentena social por COVID-19 que ya cobra 2 víctimas en el estado. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud dice que la pandemia se está acelerando y sigue siendo mortal. Así lo destaca el director general de esta organización, luego de que se reportaran más de 150.000 víctimas por día a nivel mundial, lo que enciende las alarmas, y luego que en un mercado de Pekín se restableciera el brote del virus. Pareciera que un mercado es el nido perfecto para este virus. Recordemos que comenzó en un mercado de Wuhan, en China, ahora nos hablan de un mercado en Pekín, y acá en Venezuela, en el estado Zulia, hablan del mercado de las pulgas. ¿Será que entonces es allí el ambiente perfecto para este virus, Pedro? Pareciera que sí, pero hay que tomar en consideración algunos espacios cerrados y que son muy propensos inclusive a que esta cadena de contagios se incremente. Las estadísticas lo han dicho, y de hecho el presidente Maduro adelantó que el metro de Caracas podría ser cerrado, producto de evitar o cortar la cadena de contagio. En el transporte público, en las entidades bancarias, esto nos ha llamado poderosamente la atención, vamos a decirlo así, en el término coloquial, el amuñuñamiento de personas. Y ahora, pues que con estas fallas eléctricas, los bancos que iban a abrir, no pudieron abrir, o que presentaron fallas en el sistema, pues prolonga la ansiedad de los abuelitos sobre todo para poder hacer sus gestiones, sus diligencias bancarias y no haberlas concretado. La próxima semana no habrá actividad bancaria producto de la flexibilización del 7+7, que el propio presidente dijo, creo que era la mejor decisión, pero si caemos en contradicción y no resultan bien las cosas, pues tendríamos que hacer los ajustes necesarios y ya se están realizando. El transporte público y los bancos son dos elementos que con los que tienen que lidiar muy bien las autoridades nacionales para evitar que ese número sea tan creciente. Ya se han registrado nuevas cifras récord de más de 200 personas infectadas en 24 horas y la cifra supera los 3.500 casos. Lo cierto es que, como lo habíamos anunciado en días pasados, también dentro de estos nuevos sectores, los 14 nuevos sectores que se sumaron a estos 7 días de flexibilización, entraron los registros de notarías a nivel nacional para laborar martes, miércoles y jueves, en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, lo que generó, igual como la primera semana cuando se despachó combustible en todo el territorio nacional, largas e interminables colas. Realmente el tiempo fue insuficiente para que los usuarios hicieran uso de estas instalaciones y de los trámites que se realizan en el mismo. Poco se sabe si la próxima semana obviamente habrá o no despacho, o estarán abiertos, o será cada 7 días dentro de la jornada de flexibilización que ha anunciado el gobierno nacional en torno a los trámites, porque a veces muchas de las planillas, inclusive pasaba en el caso del registro mercantil, que alguna tramitación que tú puedes hacer de un pago, pues pudiera vencerse por el propio del sistema, que vence máximo 3 días, y si ahora están hablando de 7 días más, tendrían ellos que ajustar todo lo que tiene que ver con el sistema administrativo en cuanto a los cobros y la vigencia de la duración de estos pagos para los trámites a realizarse en estas oficinas públicas. Hablando de oficinas públicas, Pedro, el municipio de Falcón siempre es noticia, no deja de ser noticia, y una de las noticias más importantes que se resaltó desde el municipio de Falcón esta semana, primero vamos a ubicarnos en el contexto. El pasado mes de diciembre se dio a conocer, realmente nosotros de hecho notorio comunicacional fue en enero, pero se relataba de un hecho ocurrido a finales del mes de diciembre en esa jurisdicción sobre la venta de una calle pública, calle denominada Charaima, en la población adícora del municipio de Falcón. ¿Recuerda usted quién hizo aquella denuncia? Los consejos comunales, en principio, los consejos comunales que vinieron acá a la ciudad de Punto Fijo a denunciar ante los medios de comunicación la venta hecha por parte de la alcaldía del municipio de Falcón de esta calle pública a un particular. Pero no fue hasta que se utilizó las redes sociales para denunciar también este hecho por parte de la hija del expresidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, que encendió las alarmas y de inmediato trajo a colación una reacción por parte del ente municipal de echar para atrás, como ellos decían, esa venta. Pareciera allí
todo muy rápido, muy fácil, pero es una venta, hubo una transacción, hubo un pago de una persona de una calle pública que, presumo yo, porque no conozco el expediente, aclaro esto, pero la lógica jurídica me indica, y quienes somos abogados sabemos que la ley establece que cuando hay una calle pública, un proceso debe llevar un proceso de desafectación bajo una exposición de motivos bien clara y sustentable ante la Cámara Municipal, y esta debería de aprobar sí, la desafectación de esa utilidad pública para pasar al caso de un particular. Caso contrario también lo establece la ley, de cuando es de propiedad privada y se necesita esos terrenos para pasar a utilidad pública, pues de inmediato se iniciará un procedimiento previo al respecto. Pero sabemos de esto que se realizó esta venta, el traspaso supuestamente de esta venta, ante el registro subalterno de Los Taques y Falcón, del municipio de Falcón, con sede en Pueblo Nuevo, y posteriormente el revés dado a conocer por las autoridades competentes hasta allí. Pareciera entonces que no había ocurrido nada. Pero esta semana el Consejo Municipal del municipio de Falcón, en voz de su presidente, el señor Rodríguez, daba el conocimiento que habían decidido en principio por votación unánime destituir a la síndico de esa jurisdicción, Ana María Fuenmayor Polanco, o Polanco Fuenmayor, no recuerdo ahorita sus apellidos. Lo cierto es que de inmediato hubo la reacción por parte también de otras 3 concejales, anunciando que ellas habían salvado su voto, que no era una decisión unánime, que no se habían cumplido con los pasos establecidos en la ley en cuanto al procedimiento, y hoy también vimos unas declaraciones por parte de la síndico, Ana María, diciendo que iba a hacer acciones legales en contra de estos ediles por cuanto ponían su nombre. Ahora, esta es la forma, pero el fondo, es decir, hubo la venta de una calle pública. Sí. Y entonces lo vendí y lo eché para atrás porque alguien dijo bastante pesado en las redes sociales y no hay culpables. Ya va, pero primero, el Consejo Municipal, como pregona la síndico procurador del municipio de Falcón, abogado Ana María Fuenmayor Polanco, el Consejo Municipal de Falcón tiene la potestad, es mi pregunta, de destituirla cuando quien la designó fue la alcaldía del municipio de Falcón en la figura de Vilaivis García, que es una de las cosas que está diciendo ella. Eso lo declara ella hoy. Ciertamente hablamos de un órgano municipal, de un poder ejecutivo encabezado por el alcalde, pero un órgano legislativo, y contralor, ¿verdad?, que es los consejos municipales respectivos en los ámbitos municipales. Cualquiera sea esto, cuando estamos haciendo referencia al objeto de la venta, fue una calle pública, tuvo que haber pasado y hubo un mecanismo previo por varios entes, entre ellos catastro de la alcaldía de esa entidad, refiriéndose a que eso, dentro de la jurisdicción y los registros de esa jurisdicción, es una calle pública. El por qué autorizar la venta de una calle pública a un particular y para qué y con qué fin, y finalmente, ahora, al mes de junio, esta reacción del Consejo Municipal. Pero hay una palabra muy clave, que aquí como que hay un peloteo y ping-pong. Sí. He sido la piedra de tranca, palabras de la síndico. He sido la piedra de tranca para procedimientos irregulares que han querido hacer. Por eso arremeten en mi contra, dijo, entre las facultades del Consejo está el legislar y no destituir a ningún funcionario. No entendimos. O sea, que la síndico procurador y la alcaldesa le saben cuentos a los concejales y ahora porque revienta esto es que van a comenzar a sacarse los trapitos al sol. La firmante de ese documento, en todo caso, para otorgar ese documento tuvo que haber sido la alcaldesa, sin duda, quien es abogada y quien fue registradora de ese municipio y tiene pleno conocimiento de los procedimientos que tuvieron que haberse dado previo para el otorgamiento de esa venta. Recordamos, la cosa fue iniciada por un pueblo que estaba vigilante de su comunidad, pero no fue sino la hija de Chávez, nada más y nada menos, quien colocó en sus redes sociales, etiquetó al gobernador Clark y Clark de inmediato respondió y al otro día estaba la alcaldesa del municipio de Falcón dando por concluido el problema, que aquí no había pasado nada, fue un malentendido y ya. Pero eso estaba allí pendiente. Ahora, por allí suenan otras piedras, por allí suena otra cosa y que es una medida de presión para tratar de alguna u otra manera de que la alcaldesa del municipio de Falcón sienta cierto calorcito por el desempeño de su gestión. Vamos a la pausa, Gustavo. Ya regresamos. Y lo hacemos, pero no.
Estás cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Contáctanos al 0414-641-4634 En transmisión, y Falconía. vuelve a vivir. En la parte final de nuestro programa, en el día de hoy, muchas informaciones y realmente el tiempo se nos hace chiquito cuando tenemos que sortear cuál realmente son los puntos a tratar. Esta semana nuevamente fue noticia el problema del servicio eléctrico en nuestra ciudad. Ayer nada más 4 gotas, como decimos coloquialmente hablando, cayeron sobre la ciudad y de inmediato nos quedamos sin energía eléctrica. Aunque ya veníamos de nuevas interrupciones a lo largo del fin de semana pasado, comienzos de semana en la planta Josefa Camejo se evidenciaron signos de desperfectos, producto de lo que fue una falla en la línea de Isiro Planta Centro, y ahora, como mencionaba Gustavo, no solamente cayeron unas goticas de agua y por la falta de mantenimiento evidente en los tendidos eléctricos de la ciudad se generó una gran incomodidad. De hecho, el tema eléctrico incide en el tema hídrico. Esta semana el presidente de Hidrofalcón, Andrés Maldonado, anunció que han tenido retrasos ciertamente en los bombeos. No dudó en afirmarlo, pero anunció un cronograma que debió haber iniciado este viernes 19 de junio y que no se ha cumplido porque le debió haber llegado agua a la gente de Libertador, el eje intermedio de los ataques Santa Elena, Ismeni Turbe, Creolandia, San Rafael, Los Médanos, La Pastora. Toda esta zona estaba esperando con ansias ese anuncio que hizo el jueves Andrés Maldonado, pero hasta el momento no se ha concretado. Lo increíble de anunciar el cronograma es que Andrés Maldonado, en el programa que conducen Lourdes Sánchez y Eduardo Ruiz por la FM Mundial, se atrevió a dar un cronograma hasta el 15 de julio del mes que viene, hasta el 15 de julio, cosa que nos parece algo sin sentido porque cualquier fallita, Gustavo, que si se va la luz, que si hay una rotura de un motor, que si la tubería presenta una avería o que estornuda a alguien y se pasa algo, pues hace que se retrase el bombeo y que no se cumplan las fechas establecidas. Por ejemplo, la gente que espera agua para la comunidad Cardón tiene que esperar hasta aproximadamente los primeros días del mes de julio para que les pueda llegar agua, tomando en cuenta de que ya hoy hay retraso porque la habían anunciado para el 27 de junio, Día del Periodista, próximo sábado. Y en el caso de Judivana, tenemos una lamentable realidad que llegó agua desde el jueves a las 6 de la tarde aproximadamente, pero totalmente turbia. La gente de la comunidad de Judivana está totalmente molesta por lo que salió en las tuberías. Agua de tamarindo, pues, que evidentemente no está bien tratada y que deja en evidencia el colapso que ya de por sí es evidente deterioro de la calidad de vida
de la otrora ciudad Jardín de Venezuela o del municipio de Los Taques. Con estas informaciones llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. La invitación es para todos ustedes a ver la repetición de nuestro programa este sábado al mediodía, el sábado en horas de la tarde, el domingo en horas del mediodía y el domingo en horas de la tarde. Reiteramos nuevamente nuestro saludo y mensaje de felicitación a todos los padres en su día. Pedro Colina de Pool y este servidor Gustavo Alonso Guanipa se despiden deseándoles a todos un feliz fin de semana. Entonces, feliz día al padre. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Chao.